al inicio estábamos pensando que todo se concentra en un tamaño de papel. Todas las piezas gráficas que nosotros vamos a graficar eh, van a estar distribuidas en cierta región del papel. Pero el papel tiene distintos tamaños. Eso es lo que estuvimos viendo en algún momento. Y por ejemplo, normalmente cuando son dibujos tipo planta, que eso es lo principal, porque de ahí vienen las distribuciones, por lo general existe cierta proporción con respecto al tamaño de papel y el objeto que se intenta dibujar. Por ejemplo, para una vivienda popular, eh, ese recuadro azul vendría a representar algo, em, o la pieza gráfica en proporción, en la proporción correcta, si fuera un nivel, por ejemplo. Y de igual manera sería el doble para dos niveles o el triple para tres niveles. Pero la idea principal es establecer una proporción ideal, ¿sí? En base al tamaño de papel. Entonces, normalmente decimos de Ingeniero, que disculpe. este, este dato que nosotros tenemos por acá, que es el formato, no necesariamente lo vamos a utilizar eh, tal y como están los 84 centímetros y los 59.4. Fíjense que a los que hemos tenido la oportunidad de tener una impresora grande, o en este caso, plotter es el nombre, los que hemos visto, sí nos damos cuenta que hay un límite, ¿sí? Hay un límite del rollo que se le coloca al plotter, porque no son hojas sueltas, sino que es un rollo, ¿sí? Entonces ese rollo tiene aproximadamente un poco más que esta medida mínima del papel formato A1. Se recuerdan que esto tiene 59.4, ¿sí? Ese es el ancho del papel. Y es aproximadamente lo del rollo, ¿sí? Casi los 60 centímetros. Es superior el rollo, entonces. Entonces, por esa parte, conforme nosotros vamos imprimiendo, hay cortes a cada longitud. Esa longitud es a cada 84 centímetros, porque eso es lo que mide el largo del formato, ¿sí? Mientras que cuando es formato A1, A2, perdón, entonces básicamente el rollo sigue por acá y se recuerdan que la mitad de este formato A1 es lo que representa un formato A2. Entonces todavía hay opción a que se imprima de esta forma, ¿sí? Y entonces hay corte a 42. El corte está a 42. Entonces el rollo sigue desplegándose, el rollo sigue desplegándose. Pero lo que yo voy es de que cuando hablamos de formato A1, por ejemplo, aquí tengo 84 de longitud, en algunas ocasiones, ¿sí? No, nosotros para algunos planos, ¿sí? Para algunos planos por tema de proporción. Por ejemplo, si nuestra escala es la escala 1.75, pero la escala 1.75 abarca más allá de los 84 disponibles, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Entonces nosotros en algunas ocasiones extendemos esos 84, ¿sí? Y nuestro papel es más largo por ese tema, solamente para obtener una planta en una proporción adecuada, ¿sí? Entonces, no siempre se va a cumplir el 84 acá, ese es el punto que yo quiero dar a entender. Puede ser más allá, por ejemplo, 1 metro, 1,15 m. Todo va a depender de el objeto a dibujar, ¿sí? Listo. Bueno, ese es otro punto. Solo para recordar de que en los formatos, esto es un panorama general de un formato. Normalmente a los formatos le colocamos un margen en el perímetro de 1 centímetro, a excepción de el lado
que está acá. Este es el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo normalmente tiene 3 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero la idea principal de que exista un margen mayor del lado izquierdo es por documentación, por llenar un expediente y normalmente los expedientes, ¿sí? Un expediente técnico, ¿sí? Para poder colocar un conjunto de planos, esos expedientes los tenemos que adjuntar a folders y por eso aquí tenemos el espacio disponible para poder colocar acá los agujeros y adjuntarlo a un folder, ¿sí? Eso nos lleva a pensar de que existe una manera de doblar planos. Claro, existe una manera de doblar planos. Entonces, eh, sea cual sea el tamaño del plano, siempre se va a tener que adaptar a cierto doblez para poder agregarlo a un expediente, ¿sí? A un folder. Entonces, normalmente, si nosotros pensamos construir, eh, lo básico sería doblarlo, adjuntarlo al expediente y con ese expediente llevarlo a la municipalidad y en la municipalidad poder obtener la licencia de construcción. Solo que, como mencionamos en algún momento en algunas municipalidades, hay requerimientos adicionales. Hay aprobaciones adicionales como aprobaciones del Ministerio de Ambiente, aprobaciones del Ministerio de Salud, aprobaciones. Hay expedientes técnicos adicionales, ¿sí? Que uno tiene que armar expediente y ellos también piden planos. Y uno debe dirigirse, por ejemplo, a estas instituciones y también imprimirle un conjunto de planos y hacer su parte de expediente y obtener la validación de parte de ellos. Y cuando obtenemos ya la validación de parte de eso, de esas partes adicionales, es que las integramos a nuestro, a nuestro expediente técnico general que va para la municipalidad. ¿Sí? Entonces, validaciones, no solamente en la municipalidad. Entonces, esto se podría decir algo del formato, no necesariamente los 84, puede ir más allá. Y, y lo que está acá integrado, que son los puntos básicos que deben de ir en un cajetín. Por ejemplo, deberá ir el nombre de la empresa, por ejemplo, el nombre del proyecto, el nombre del plano. Incluso normalmente se escribe por aquí la escala indicada. ¿Sí? Normalmente se asocia esta escala indicada con el dibujo eh, que va asociado al nombre del plano. ¿Sí? Si es una planta, por supuesto las plantas son las protagonistas. Puede ser escala 1.50, escala 1.75, aquí va indicado también. ¿Quién dibujó? La fecha en que se dibujó, si este conjunto de planos tiene un orden estructurado, por ejemplo, como el de este cliente, que hay un orden por códigos, que el código 100 es topografía, que el código 200 es planos de conjunto, que el código 300 es planos de arquitectura, que el código 400 es planos de estructuras y el código 500 es plano de instalaciones. Eso es generar un orden y conforme a eso se va escribiendo acá también un correlativo para, para hacer la correspondencia al índice. También existe cierta parte que nosotros vamos viendo por acá, que como este es proceso de planificación, todo lo que es dibujo, todo lo que simboliza piezas gráficas, es parte de una planificación. Entonces, hay ciertas revisiones. Y por ejemplo, aquí dentro de este cajetín hay revisiones del tipo arquitectónico, revisiones estructurales y revisiones de instalaciones. ¿Sí? Hay 3 grupos de revisiones. Entonces, acá se van fechando en qué momento se hicieron las revisiones. Incluso aquí también colocamos una ruta de acceso.
por ejemplo, una ruta de acceso, dónde encontrar este tipo de archivo, ¿sí? Porque normalmente se trabaja con un cliente y se le entrega en físico, es decir, el conjunto de planos, se entrega en físico para obra, adicionalmente se entrega en la parte digital, y en la parte digital, si se va a entregar, por ejemplo, como cuando yo empecé a dibujar, ¿sí? Cuando yo empecé a dibujar se entregaba en un disquete. También se entregó, en ese tiempo estaba la transición también, lo entregábamos en una memoria o lo entregábamos en un CD. Entonces creábamos una carpeta y creamos subcarpetas y hacíamos una ruta para poder encontrar ciertos archivos. Entonces, por ejemplo, por acá también se colocaba esa parte de la ruta de acceso, ¿sí? A este plano o a cualquier plano que estaba en el conjunto. Entonces, este sería el, el, el típico formato. Entonces, este básicamente, en- de aquí en el punto de vista digital, es mucho más fácil porque ya se dibuja una vez y se sigue utilizando en las demás hojas o en los demás archivos, ¿sí? Como una referencia externa o como un bloque. Pero es mejor como una referencia externa. Bueno, que eso es otro tema. Pero esto me da cierta facilidad para poder modificarlo aquí, por ejemplo. Y que si hubo un cambio por acá en cualquiera de de las casillas, ¿sí? Pueda verse reflejado en las demás casillas, en los demás planos, en los demás formatos. Solo con hacer un cambio aquí. Por eso hay cierta facilidad saber utilizar el programa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo diría que cuando nosotros tenemos el formato, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos claro cuál es el tamaño del objeto y ahí elegimos la escala. Entonces, yo vendría a buscar, por ejemplo, uno de estos, una planta, ¿sí? ¿Cómo adecuar esta planta, ¿sí? A mi formato? ¿O cómo adecuar esta planta a mi formato? ¿Sí? ¿Cómo adecuar las plantas a los formatos? Entonces ahí vamos cambiando. Incluso cómo adecuar las plantas a los formatos. Y así es como vamos buscando una escala disponible, que se adecue, que sea proporcional. Entonces, de repente encontramos la escala que sí es proporcional y empezamos a trazar. Por ejemplo, aquí se requería, eh, establecer dos plantas, solamente para poder revisar una revisión de lo existente, porque aquí se hizo una medición, se hizo un levantamiento de un edificio existente y se llevó a cabo esta pieza gráfica del acotado y el amueblado, que son parte de los arquitectónicos, ¿sí? Entonces aquí se adecuó esta parte, se eligió la escala proporcional según las dimensiones del objeto. En este caso 25 metros. Y eh, aquí no tengo una cota total. Bueno, aquí no la tengo. Pero en este caso sería según las dimensiones, ¿sí? Según el área de trazo, ¿sí? Según el área de trazo. Esta sería mi área de trazo. Entonces, normalmente vemos que si hacemos un recorrido, solamente para recordar, acá tenemos dos planos del tipo arquitectónico y aquí tenemos ciertas características de los planos. Esta es planta acotada y amueblada, ¿sí? Entonces, ¿qué debería de tener una planta amueblada? ¿Qué debería de tener una planta acotada? ¿Sí? Entonces, haciendo el recorrido, lo primero que yo veo en una planta acotada, no quiero hacer demasiado extenso en este tema, sino que yo les mencionaba
que existe un orden, o más que todo es sentido común. Esto es puro sentido común también. Existe esa parte, y así fue como se estableció. Quiero pensar que así fue como se estableció, de que existen esas medidas internas, ¿sí? Por ejemplo, de esta columna, si yo voy a focalizarme en acotar y voy a empezar en una esquina, debo de saber cuánto mide esa columna, pero mi sentido común me dice que después hay un segmento de muro, ¿sí? Y debo acotarlo, y después existe un espacio abierto, en este caso un vano para una ventana, lo acoto, y así me voy en el perímetro, ¿sí? Y también puedo hacerlo, no solamente lo hago aquí en las líneas del perímetro, sino que lo hago, por ejemplo, aquí dentro de los ambientes, y sigo una secuencia a acotar. Por ejemplo, si yo sigo la secuencia para acotar acá, debo hacerlo sobre una misma línea de acción, únicamente para que se vea ordenado este plano de cotas. Ujú. Entonces, esta podría ser la secuencia de las cotas, algo que el sentido común ya me dice y que vaya a acotar el perímetro, donde haga mostrar los interiores, donde haga mostrar esta parte, cotas de interiores, y después de eso exista otro nivel de cota y que me diga acotá ahora cuál es el valor del muro y cuál es el valor del rostro de muro, como por ejemplo este 239 que es el valor del rostro de muro, y aquí debería acotar el muro que es de eh, el valor que tenga el material de mampostería, 15, 14, etcétera, o si el ladrillo. Y de la misma forma acá, el espesor del muro. Entonces ese sería un siguiente nivel. Después de los interiores sería rostros de muro y muros. ¿Sí? Ese es un mismo nivel. ¿Sí? Interiores, rostros de muros y muros. Un tercer nivel sería a ejes, que eso fue lo primero que vimos. Cotas a ejes. Y esas están presentes en todos los planos tipo planta, ¿sí? Porque la cota a ejes parte de acá, del centro del muro, ¿sí? Cotas a ejes, ese sería un tercer nivel. Y también podría ser un cuarto nivel donde sumemos toda la parte de los ejes, ¿sí? Una total de ejes. Entre el eje 8 y el eje 7 hay una a ejes, ¿sí? 360. Entre el eje 7 y el 6 hay 263. Pero la sumatoria entre el eje 8 y el eje 5, que son estos cuatro ejes, por acá también está anotada, ¿sí? Es 984. Incluso sería también una cota o un quinto nivel, sería colocarle la medida total del terreno, ¿sí? Esa sería la medida total del terreno. Entonces estaría como un quinto nivel de cota. Con esto yo estaría acotando un plano, pero tendría que llevar como esta parte de necesitar acotar en estos niveles, ¿sí? Y luego también, parte de los arquitectónicos, por ejemplo, yo tendría que adjuntar acá nivelaciones, ¿sí? Nivelaciones que ya tienen que venir, a validar la información de topografía. Validar es la palabra. Validar esa información porque en topografía establecimos plataformas, niveles de plataformas en base a, a un levantamiento topográfico que nos proporciona ciertas curvas de nivel, y hay ciertos puntos de vista por aquí en topografía, pero al final
importante es establecer plataformas. Y esas plataformas las podemos expresar a través de niveles y estos niveles los podemos colocar, los debemos de colocar en los planos arquitectónicos. Porque si yo hago la circulación desde un dibujo tipo planta como este, si yo cambio entre ambientes, yo debería tener anotado cuál es el valor del nivel de piso terminado donde estoy en aula 2 o estoy en aula 3 o en aula 4. Debería de tener ese dato en los arquitectónicos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo esos datos, ¿sí? En arquitectónicos, y también tengo datos como es en el amueblado, esta parte del mobiliario que debería de corresponder a cada uno de los ambientes por nombre, porque esto ya se sobreentiende. También debería de adjuntar en este tipo de planos este símbolo, el norte, ¿sí? Hacia dónde está apuntando el norte. Normalmente es un norte de referencia. Si alguien de ustedes se levanta temprano y dice, voy a ver dónde está el sol en la mañana, ¿sí? Y lo señala con la mano derecha, ¿sí? Por ejemplo, lo señala con la mano derecha, es decir, eh, establecer un punto, uno sale a la calle y uno va girando su cuerpo, ¿sí? Ah, primero forma alza los brazos como si formase una cruz, ¿sí? Y uno se va girando a modo de que su mano derecha señale dónde está el sol. Y al final de este ensayo para poder dirigir dónde está el norte le va a quedar enfrente, ¿sí? Va a estar de frente hacia el norte, únicamente girando su cuerpo en forma de cruz, buscando su mano derecha que señale en dirección donde nace el sol, ¿sí? Entonces normalmente esa sería una forma de, de ubicar, ¿sí? El norte, porque el norte sí es importante acerca del tema de orientación o en tema de asoleamiento, ¿sí? Donde poder obtener mayor luz en los ambientes, en diferentes etapas del año. Pero ese es otro tema también, ¿sí? Es un tema extenso también. Entonces, normalmente en algunos programas se puede entender esta parte del asoleamiento desde acá, desde AutoCAD. eh, no hay proyecciones que me lancen sombras, pero en otros programas sí. Sí hay proyecciones donde yo puedo, según la orientación norte, poder obtener una pieza gráfica que me lance ciertas sombras, ¿sí? Listo. Pero acá este es importante, la orientación del norte. Sí, la orientación del norte sí es importante. Este es otro dato. Incluso la orientación del norte es importante en planos de topografía, en el cómo entendemos un plano a través de sus caras o a través de sus colindancias, como lo habíamos visto en su momento. Ese dato es bien importante, porque en base al norte, nosotros agregamos, a través de un levantamiento topográfico, nosotros podemos hacer mediciones, eh, no solamente de curvas de nivel, sino que se hacen mediciones de las caras del terreno. Si el terreno tiene cuatro caras y si es rectangular. Ah, es un terreno rectangular. Está bien, pero si el terreno es de una mayor extensión y por ejemplo no solamente posee cuatro caras o cuatro colindancias, sino posee un mayor número de colindancias, y en base a auxiliarnos de topografía podríamos integrar también a ese dato datos angulares, ¿sí? Los datos angulares, que esos datos angulares o azimuts nos sirven
para poder elaborar una pieza gráfica, elaborar un terreno en una vista tipo planta, ¿sí? Únicamente para poder decir, por ejemplo, acá, elegir un grado, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy moviendo el cursor y elijo cierto grado, ¿sí? Y hacia acá está dirigido. Y entonces aquí voy dirigiendo también nuevamente y está involucrando cierto grado. 30 grados, 40 grados, etcétera. Pero todos estos grados o todas estas direcciones para poder crear este polígono cerrado que al final es una representación de un terreno en vista planta, yo tengo que auxiliarme de este dato también, de lo que simboliza el norte, porque en base al norte, ¿sí? Que el norte es parte de una cruz de orientación, porque eso todos lo sabemos, la típica cruz de orientación, norte, sur, este, oeste. Entonces si alguien dice, ah, sí, la cruz de orientación, supongamos que esta es la cruz de orientación, yo cada vez puedo posicionar la cruz de orientación en las esquinas de mi terreno, ¿sí? Acá, en las esquinas de mi terreno, y saber dónde está ubicado el norte. Y si yo sé dónde está ubicado el norte, yo puedo saber de cierta manera cuál es la medida angular, ¿sí? Que me establece cada cara de terreno. Para eso es el norte también. Entonces normalmente este tipo de datos a mí me sirven no solamente para topografía, sino que este dato se establece también el típico caso de tener un terreno, por ejemplo, ese terreno que es extenso, por ejemplo, queremos separar, alguien tiene un terreno extenso, supongamos que sean 24 manzanas, y lo va a desmembrar o lo va a repartir o va a vender una manzana, por ejemplo. Al final de todo esto, en el registro general de la propiedad también se establece que hay dibujitos de este tipo que representan las fincas. Pero estos dibujos también tienen, a su vez, este, la importancia de este símbolo, porque poseen, ¿sí? Ciertas mediciones angulares y no solamente las mediciones de las dimensiones horizontales, que son las caras o las colindancias, sino que sí se necesitan esas dimensiones angulares. Y si es el típico caso, si alguien va a vender la manzana como mencioné, entonces probablemente alguien dice, bueno, voy a vender una manzana por acá, ¿sí? Y va a desmembrar esta parte del resto. Tiene que llevar un control también nuevamente el registro general de la propiedad y crear un nuevo dibujo, un nuevo plano de registro donde ubique esta parte, donde ubique el plano general, que es el polígono de 5 caras, y la ubicación donde va a desmembrar. Este sería un plano, y un segundo plano sería únicamente hacer énfasis en la desmembración. Con eso estaría actualizando, ¿sí? Esta parte y reconociendo esta nueva finca o nuevo terreno, ¿sí? Para poder entregarle una nueva escritura acá a este terreno. Pero eso es parte del dibujo, ¿sí? Eso es parte del dibujo. Y esto viene de topografía, ¿sí? Entonces estos estarían catalogados en los planos de uso del registro general de la propiedad. Son planos de registro, podría decirse. Entonces, es importante señalizar este dato, no solamente por asoleamiento para el diseño total, sino que también para topografía, ¿sí? Por tema de ubicación, por tema de localización, ¿sí? Aquí se ve dónde está localizado.
la parte desmembrada con respecto a la finca total o el terreno total. Entonces sí es importante revisar este dato. Y esto está en su mayoría en todos los planos. Es parte de los arquitectónicos. Ahora, ¿cómo hacemos el enlace también? Nosotros hacemos el enlace en relación al- a estos planos arquitectónicos. Hacemos enlaces para poder validar información y tener puntos de vista, no solamente en plantas, sino que también puntos de vista laterales. Y por lo general en las plantas amuebladas, ya habíamos mencionado que existe este tipo de simbología que es el de corte. Entonces yo debería de buscar, ¿sí? Debería de buscar y entenderlo de esta forma, según la estructura que tenga la pieza gráfica. Normalmente es esto, círculo y dirección, una flecha. Normalmente solo es una letra, ¿sí? Ah, yo debería entender que es la sección C de este proyecto. Pero cuando hay un orden, la sección C, ¿dónde se encuentra ubicada? Esto normalmente no va a estar en la mayoría de planos. La sección C va a estar ubicada en la hoja número 106. En la hoja número 106. Pero el índice me dice que esta es la hoja número 103. El cajetín. ¿Sí? De acuerdo al cajetín, esto está referenciado al índice que es la hoja número 103. Pero cuando yo reviso ese dato, entonces estoy viendo que debo de saber a qué hoja dirigirme para poder encontrar ese detalle, para poder encontrar ese dibujo perfilado. La hoja número 106. Entonces alguien dirá, bueno, voy a buscar la hoja 106 dentro de mis planos y 106 son secciones existentes. ¿Sí? Secciones existentes. Esta es una sección. ¿Sí? Secciones existentes. Entonces acá tengo las referencias de nuevo. Entonces aquí tengo un pequeño esquema. Entonces estos son esquemas adicionales que se integran a la hoja de secciones. Porque aquí nos muestran el esquema en dibujo tipo planta y hay una proyección donde están las secciones. Para poder entenderlo también. Entonces aquí están las proyecciones de las secciones. Por ejemplo, aquí está la sección A. Y está la sección B. ¿Sí? Según el trazo, por ejemplo, la sección A y la sección B, acá, cortan directamente en este sentido. Son estas dos. ¿Sí? Son secciones, a simple vista, son secciones transversales, porque eh, parece ser que ese es el lado ancho de este proyecto. Mientras que las secciones longitudinales vienen a ser estas, la sección D y la sección C. ¿Sí? Esta sección. ¿Sí? Está a lo largo del terreno. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro pequeño esquema. Y por eso acá hay una proyección en las secciones. Y estas secciones, por ejemplo, para entender y complementar este dibujo, sería entender primero que hay una validación aquí en la plataforma. Solo en la plataforma. Porque aquí en la plataforma ya me establece los límites. Está cortando en el sentido transversal, pero en el sentido transversal yo puedo ver que en este primer bloque existen dos cajones. Aquí se ve claramente que hay dos cajones y que los cajones están unificados por un pequeño vestíbulo, que incluso este vestíbulo posee una losa plana. Este sería el vestíbulo. Y aquí están los dos cajones y cada cajón tiene cierta cubierta. Aquí ya podemos empezar a visualizar la cubierta y podemos ver que hay cierto tipo de material. A simple vista alguien dirá, bueno, esta es una cubierta a dos aguas, ¿sí? Pero será una cubierta a dos aguas de una losa maciza o de una estructura metálica más lámina. Entonces generalmente empezamos a asociar piezas gráficas.
Y si nos centramos en la cubierta de lo que es este corte, nos vamos a la parte central, ¿sí? Y en la parte superior, aquí hay una anotación de ventilación. Pero normalmente nosotros esto lo asociamos como un caballete o un capote. Y ya nos vamos dando cuenta de que existe cierto tipo de material, ¿sí? Entonces, eso nos los va a validar las anotaciones que tenemos acá mismo en este plano. Entonces, por acá alguien va a decir, bueno, este elemento que está por aquí, que parece una letra C, ¿sí? Estos que están acá, alguien podrá decir, bueno, yo trabajo en soldadura, yo trabajo con perfiles. Y esto básicamente es la sección transversal de una, de un perfil, de una costanera, ¿sí? Así es como se ve. No se ve lo largo, pero solo se ve la sección transversal, ¿sí? Entonces alguien va a poder asociarlo y va a decir, ah, hay cierta cantidad de costaneras, ¿sí? Acá. Incluso las costaneras, eh, hay algo que los enlaza también. Hay cierta varía por acá que enlaza las costaneras, pero no existe mayor grado de detalle como se anclan en las costaneras. Entonces, este no es el plano para poder dar detalles a la cubierta, sino que solo se ve de manera esquemática, ¿sí? Una distribución, ¿sí? Con cierto grado de detalle, pero es gracias al corte, ¿sí? Gracias al corte que está, que está indicado en un arquitectónico, y en ese arquitectónico que se llama planta amueblada. Y ahí está indicado, hay 4 cortes, yo lo puedo leer por letra, y los nuevos dibujos generados son secciones generales, sección A, guión A, ¿sí? O solamente sección A. Pero aquí puedo revisar en los cortes porque tengo límite. Límite superior que es la cubierta, límite inferior que vendría a ser bajo el nivel de piso terminado o bajo cimentación. En este caso, acá es losa de cimentación. Si por ejemplo mencioné algo de la cubierta, algunos elementos de la cubierta, y ahora voy al otro límite, ya le mencioné el límite superior, ahora voy al límite inferior y ahora voy a revisar que existe cierta región sombreada. Sí, esto está pintado. Sí, pero todo esto se estructura. Pero como no estamos en planos estructurales, sino que este es un corte, ¿sí? Es una sección general. Aquí no entro a mayor grado de detalle, nuevamente. Entonces por acá veo una cuneta y por acá veo la banqueta, ¿sí? Esto es en la parte externa. Entonces, esto es en la parte externa, un lateral. Incluso aquí puedo ver una proyección de las columnas, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Aquí encuentro el muro. Como estoy haciendo un corte, corto el muro. Y aquí en el muro, básicamente me dice, ah, este muro está compuesto de cierta cantidad de hiladas. Incluso ya puedo empezar a ver cuál es el material del muro, ¿sí? Y no necesariamente lo voy a ver así en todas las secciones. En la mayoría de secciones, esto solo viene sombreado, ¿sí? Esto solo viene sombreado. Entonces, aquí por la escala se da la oportunidad de poder hacerlo de esta forma. Entonces, este es el primer corte. Aquí es entre, entre la parte externa, que es donde está la banqueta. Aquí está el muro y aquí ya estamos dentro de la edificación. Ya estamos en uno de los ambientes. Pero aquí, incluso aquí se podría decir de que no debería existir cierto grado de detalle. Y aquí hay cierto grado de detalle, pero de manera perfilada. Esta es una, esta es una parte baja de ventana, es un sillar, ¿sí? Entonces, acá, cuando hablo del límite inferior, vean, todo esto es estructural, todo esto se va a ver en lo estructural. Es una losa de cimentación. Y dentro de esa losa de cimentación hay vigas de cimentación, como son estas, ¿sí? Entonces acá vamos viendo, es una losa de cimentación. Listo.
y hasta acá termina en su lado opuesto, ¿sí? En el otro lado, como es una sección, ¿sí? ¿Se recuerdan de la línea de acción de corte? En ambos extremos de la línea de acción de corte existe el símbolo de corte y eso nos genera un corte toda a toda la estructura, ¿sí? A todo el diseño, en su sentido longitudinal o en su sentido transversal, como es este es transversal, ¿sí? Y son similares, solo que ambos apuntan o ambos están dirigidos en sentidos opuestos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a revisar. Bueno, no son sentidos opuestos. Vean este hacia dónde se dirige. Como es un esquema de corte, básicamente es un círculo, una letra y una dirección. Aquí está la dirección. Este también, un círculo, una dirección. Aquí se simplifica un poco el, la pieza gráfica de corte, ¿sí? Entonces hay alternativas de poder graficarlo, pero nunca perdemos de vista la letra, nunca perdemos de vista el círculo y la dirección a través de una flecha, ¿sí? Entonces en este tipo de dibujos validamos información. Validamos información bien importante, pero no solamente en ese aspecto de cuál es la parte superior y cuál es la parte inferior, porque así es como se proyecta el dibujo tipo corto. Y aquí vamos viendo anotaciones de algún tipo de material, ¿sí? De algún tipo de material, incluso los materiales internos. ¿Qué tipo de materiales hay? Aquí los podemos ver anotados. Por ejemplo, voy a hacer un acercamiento. Estas costaneras son de 2 pulgadas por 6, de 2 por 6 pulgadas, ¿sí? Y hay estas costaneras, las que mostré al inicio, ¿sí? Aparte hay eh, ciertas, eh, ciertas anotaciones que tienen que ser validadas también con otro tipo de planos. Por ejemplo, el plano de acabados, porque aquí ya está señalando. Me está indicando, en realidad me está indicando cierto tipo de acabado en ese orden, un repello, un cernido y pintura, repello más cernido más pintura. Esto lo vamos a validar en planta de acabado. Y así es como van a estar expresadas estos acabados de los muros. Por ejemplo, también hay un detalle donde me indica que hay cielo falso interior, ¿sí? Cielo falso interior, aquí está la proyección donde está el cielo falso, ¿sí? Y únicamente es este dato, cómo está colocado ese cielo falso. Pero lo importante de todas estas anotaciones es de que, por ejemplo, el cielo falso es importante, pero también es importante saber a qué altura, ¿sí? Las indicaciones de las alturas. Y por ejemplo, aquí hay una altura en la parte central donde se encuentra eh, l- la forma que tiene, cómo se va a colocar. Hay un punto de altura acá, un punto de quiebre de altura y tiene cierta medida. Esa cierta medida está indicándonos que esa medida existe desde el nivel de piso terminado hacia la parte superior que va a ser el quiebre. Acá, en la parte central, y hay cierta medida, 434 por ejemplo. Pero también por el diseño de la instalación de, de este cielo falso, también existe otro quiebre por acá, otro cambio de altura, y también tiene que estar indicado porque todo este tipo de datos tiene que estar indicado en los planos, por ejemplo, seccionados, en estos planos perfilados, es el punto, perfilados, alturas, y no solamente este tipo de alturas, porque están enlazados con este tipo de anotaciones de cielo falso, ¿sí? Sino que alturas también que están relacionadas, como por ejemplo, este tipo de proyección, porque si aquí estoy cortando este muro, que este muro es el eje 1, aquí tengo que, tengo que ver que está cortando el eje 1 y casualmente este eje 1 está cortando una ventana. Entonces aquí es necesario que yo tenga una cota a nivel externo y en este caso lo pongo desde aquí, desde el nivel de banqueta hacia la altura de sillar, ¿sí? Entonces así es como los vamos cambiando.
Listo. Ya. Entonces sí es necesario que tanto la parte externa como la parte interna tenga una cota, porque así estoy referenciado, no solamente desde el nivel de cuneta, acá, de banqueta, sino que también desde el nivel interno, que sería el nivel de piso terminado, hacia el sillar. Entonces así voy generando ciertas cotas. ¿Cuál es la altura de la ventana? ¿Sí? O cuál es la altura del dintel de la ventana, hasta acá. Entonces, así voy sumando. El dintel de la ventana sería 1,09 m más la altura de la ventana, que es 1,81 m, ¿sí? Desde el nivel de piso terminado. Ahí cuenta sillar, ahí cuenta dintel. Desde el nivel de piso terminado, ¿sí? Porque si alguien me pregunta, viendo este detalle, ¿cuál es el sillar? ¿Cuál es el nivel de sillar? Y alguien dice 1,24. Pues aquí estaría equivocado porque está referenciándose en un lugar erróneo, ¿sí? Porque normalmente el sillar y el dintel están asociados a el nivel de piso terminado. Entonces alguien le pregunta cuál es el sillar, tiene que estar referenciado aquí. ¿Y cuál es el dintel? Tiene que estar referenciado desde el nivel de piso terminado hacia la parte superior, de ventana o puerta, en este caso, ¿sí? Dintel está asociado con ventana y puerta, pero sillar únicamente a ventana. Entonces, ¿cuánto es 1,81 más 1,09? ¿Sí? Entonces ese es el dintel. Y aquí vamos a tener las siguientes medidas, porque aquí hay tramos de levantado y después hay tramos de lo que nos indica ciertos elementos estructurales que están acá, estas soleras. Entonces todos esos datos tienen que estar ubicados por acá, ¿sí? Todos los tenemos ubicados aquí. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta de materiales. Por eso en secciones generales lo importante es que como hay que aprovechar el dibujo perfilado, hay que aprovechar datos importantes, como las alturas. Y en construcción eso es lo que se aprovecha, ¿sí? Porque si yo estoy construyendo, yo sé a qué altura voy a llegar con determinada cantidad de hiladas y tengo que incluso tener considerado este nivel, ¿sí? Nivelación, ¿sí? A través de las cotas. Entonces, el resto es entender cómo, cómo se va dibujando esta parte también, porque, por ejemplo, este es el eje, este es el eje implicado, el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4. Miren, este dibujo está desde el eje 1 hacia el eje 8, ¿sí? Desde el eje 1 hacia el eje 8. Pero mientras el otro dibujo está dibujado desde el eje 8 hacia el eje 1. ¿Por qué? Esto depende mucho de, de cómo querramos entender nosotros la, la parte del la parte del esquema. El esquema es importante, es el más importante para poder entenderlo. Porque el esquema que tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, el esquema que yo tengo aquí, si lo traigo, vean, cómo está dibujado. Yo tendría que hacer una rotación para poder entender por qué esos están dibujados en ese sentido. Miren, desde el eje, el, el dibujo que se llama sección A, ¿sí? ¿Sí? Ese está dibujado desde el eje 1 hasta el eje 8, ¿sí? Eso, entonces, la colocación de los ejes en los dibujos, cómo se va dibujando, va a depender de cómo posicionen su símbolo de corte. Entonces, para eso yo voy a hacer girar mi esquema, ¿sí? Voy a hacer girar mi esquema, únicamente pensando que
la dirección de los cortes siempre quede hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que la dirección de los cortes quede hacia arriba? ¿Cómo así? Diría alguien. Entonces, vamos a pensar en este dato. Si aquí la sección B, la dirección, esta dirección, esa flecha, va a quedar hacia arriba. Y como queda hacia arriba, mi dibujo va a estar desde el eje 8 hacia el eje 1. Entonces, yo no sé si logran entender esta parte de que yo necesito rotar mi dibujo para poder entender mis cortes o mis secciones generales. Y las voy a entender siempre y cuando rote mi dibujo o mi esquema, esta parte se vea de esta forma. ¿Sí? La línea de acción de corte horizontal y la dirección siempre tiene que estar apuntando hacia arriba. Por eso la sección B implica desde el eje 8 hacia el eje 1. Y mientras que la sección A, miren aquí la sección A quedó opuesta, no la puedo entender bien, pero sin embargo yo voy a rotar a manera de que aquí tenga mi línea de acción de corte horizontal y aparte la dirección hacia arriba, ¿sí? La flecha apuntando siempre hacia arriba. Entonces ahí sí voy a poder asociar que aquí está cortando el eje 1. Y vean lo que analizamos. Acá hay una ventana, ¿sí? Lo del sillar que estábamos hablando de 1,9 m, ¿sí? Y la parte del dintel de esta ventana. Aquí está la primera parte, que es el primer cajón, que esto tiene una cubierta a 2 aguas. Después vemos que la línea de acción de corte pasa afuera, no pasa dentro de este vestíbulo, sino que pasa afuera. Es como que si en nuestro corte viéramos una elevación, porque al final estamos viendo de este muro la fachada, no estamos viendo, no estamos pasando dentro de, de la distribución, dentro de la circulación principal. Entonces voy a ver solo en esta pequeña parte voy a ver fachada, ¿sí? En el corte A. Mientras que en el corte B, cuando yo pase por ese vestíbulo, sí voy a pasar dentro y no voy a ver fachada, sino que voy a ver la parte interna. Y si quieren, vamos a verlo en el dibujo. Vean aquí en la sección A, esa parte del vestíbulo que une los dos cajones, porque cada cajón tiene una cubierta en 2 aguas. Aquí, la línea de acción de corte pasó, ¿sí? Y estoy dirigiéndome a la fachada. Entonces aquí en la fachada ya veo detalles por ejemplo, cómo está modulado el ladrillo. Sí, ladrillo en vista. Aquí veo cómo está la parte del sillar. Incluso veo los exteriores, porque esta es una puerta tipo balcón y una ventana con su balcón. ¿Sí? Incluso aquí si yo profundizo un poco, ¿sí? Aquí no veo mayor grado de detalle, pero sí, esto es lo que veo. Exteriores. Exteriores. Ahora, si me voy a la sección de al lado, que es la sección B, mi línea de acción de corte no pasa afuera, sino que está adentro. Y aquí sí, estoy viendo los interiores. ¿Sí? Aquí veo el interior. Ya no veo block acá en la parte de abajo, sino que ya veo que hay cierto grado de detalle por acá. Hay cierta cuadrícula. Eso, este es el zócalo. Vean este zócalo. Este zócalo no es un zócalo tradicional del nivel de piso terminado. Y les digo 10 centímetros arriba del nivel de piso terminado. Este zócalo tiene una altura de 1,12. Aquí lo dice. ¿Sí? 1,12. Y hay cierto material que está acá, en el zócalo. Incluso aquí el remate del zócalo sí es un detalle de madera. ¿Sí? El remate del zócalo. Pero el resto, entre el nivel de piso terminado y ese detalle de madera, el remate, hay cerámico, ¿sí? Un material cerámico. Pero esto ya es interior, ¿sí? Aquí veo incluso la puerta, pero la puerta ya no tiene su balcón, sino que solamente posee sus vidrios. Incluso aquí podría decir de que dentro de este rectángulo de vidrio ya
hacemos una asociación en lo que respecta a materiales y decimos, es vidrio porque el material de vidrio en dibujo se simboliza de esta forma, ¿sí? A través de líneas en este sentido, en diagonal. Igual las ventanas, si lo vemos acá, desde estas líneas, esto es vidrio, ¿sí? Entonces así es como dibujamos vidrio. Entonces, aquí lo vamos viendo. Y como vamos haciendo corte, aquí en la parte superior de este vestíbulo corta toda la estructura. Aquí está la losa, todo esto que está sombreado es losa y las vigas que están implicadas. Sí, esto que está sombreado aquí. Entonces, son, son, son los que deberían de sobresalir aquí en los cortes también. Sí, elementos estructurales. Por eso aquí sobresale también una viga por acá, una solera, otra solera por acá, ¿sí? Incluso los sillares son elementos estructurales, también vienen por acá, vienen de manera sombreada. Y eso nos da la pauta para poder acotar también en ese tipo de dibujos. Incluso aquí ya se ve a detalle otros elementos de los ambientes. Pero esto es particular por cada proyecto. Sí, esto es particular por cada proyecto. Entonces, incluso si yo me acerco a los baños, entonces aquí ya debería de empezar a ver, por ejemplo, qué es lo que dice la anotación. Todo eso es lo que debemos de ver, ¿sí? Anotaciones. Si alguien quisiera ser un poquito más específico y decir, bueno, si aquí en las secciones está proyectado el servicio sanitario, quizás aquí vaya a averiguar un poco acerca de la altura a la que debe ir este migitorio. Pero no tengo cotas porque este no es el plano para poder dar ese tipo de datos. Porque ese tipo de datos ya vienen en instalaciones. Entonces voy a ver instalaciones y ahí sí, probablemente sí. Sí voy a tener un dato eh, en relación a las alturas. ¿Sí? Esto va para instalaciones. Esto sí va para el conjunto de planos en la segmentación de instalaciones. Porque ya sé que instalaciones está referenciado con la parte hidráulica, ya sea agua potable o ya sea red de drenajes, que está involucrando este tipo de artefacto, ¿sí? En los servicios sanitarios. O este otro artefacto. Este es el sanitario. O el inodoro, ¿sí? Entonces, aquí ya hemos proyectado cierto acabado. Entonces, normalmente aquí validamos información. Validamos información, no solamente alturas, sino que la información de los acabados. Y complementamos por ser un dibujo perfilado. ¿Sí? Entonces, normal, sección general o sección transversal o sección longitudinal, acompañado de lo que indica, lo que está indicado en la planta de amueblada. ¿Sí? El dibujo o la pieza gráfica que simboliza corte que lleva esa letra y su escala. Importante la escala. Escala 1,75 y se dice que si hay una estructura, por ser muy extenso, hay un índice. Y entonces esto nos marca el número de hoja donde se debe encontrar este dibujo. Sección A, hoja 106. Es este dato el mismo que está expresado en el dibujo tipo planta en el plano amueblado. Entonces así es como complementamos. Y aquí están las secciones. Esta sección C, esta es una sección longitudinal. Pero vean, como el cajón es pequeño, hasta acá quedó la sección longitudinal. Y en el otro es sección longitudinal, pero como estaba al lado del cajón grande, aquí sí se expresó de esta forma. Esto es lo que está en el esquema. Sección C, ¿sí? Aquí este cajón, por el diseño, yo refiriéndome a esto como cajón, un primer cajón y un segundo cajón, ¿sí? Y estos cajones están unidos por este pequeño vestíbulo, ¿sí? El de la parte central. Entonces, esta sería la forma, solo recordemos de que rotemos la posición del esquema a modo de que la línea de acción de corte quede horizontal y que nuestra flecha sea hacia arriba. Y así podemos asociarlo de manera correcta
porque este está dibujado desde el eje A hacia el eje D, A, B, C, D. Vean, desde el eje A, B, C, D. Y este es el pequeño dibujo. Así es como debería estar dibujado, porque eso lo indica la flecha que está en el dibujo tipo planta. No solamente está la flecha, ah, ese sería darle un sentido a esa flecha, ¿sí? Darle esta asociación, ¿sí? Incluso con los ejes. Ese sería nuestro indicador. Y de manera muy similar está indicado acá el plano de, el plano de, el plano que lo complementa. Porque el plano complemento de este dibujo sería, vamos a ver, las elevaciones. Y esto complementa los arquitectónicos. Acotado, amueblado, elevaciones y secciones. Vamos a ver. Incluso aquí está, también tenemos un esquema y tenemos 4 elevaciones. Aquí están numeradas de esta forma. Son correlativos numéricos. La elevación número 1 es la frontal, ¿sí? Es la frontal. La elevación número 2 es la posterior. Y la elevación 3 y 4 son las laterales, ¿sí? 3 y 4 laterales. Entonces, si yo voy a la 1 y la 2 que están asociadas con el sentido transversal de esta edificación, entonces aquí ya vemos cómo es este dato, cómo se ve, ¿sí? Esta es parte visual. Aquí ya volvemos a repetir este mismo dibujo que encontramos en la sección A, porque la línea de acción de corte casualmente pasó fuera de la edificación. Entonces aquí vemos nuevamente este esquema, pero a su vez ya no vemos interiores, ya no vemos detalles internos, porque la línea de acción de corte nos marca dónde va pasando nuestro corte. Entonces aquí ya tenemos una elevación, ¿sí? Ya no hay mayor grado de detalle acá. En la cubierta solo se ve que es a 2 aguas, pero acá como es fachada o es una elevación frontal, esto es una cenefa. Vamos a ver. Cenefa de tabla y eso, más pintura, color blanco. Más pintura de color blanco. Entonces aquí ya no hay mayor grado de detalle, porque no es un corte. Aunque los grados de detalle vienen en otros planos. Entonces acá se ve únicamente esta parte. ¿Qué tipo de material es el que está por acá? Este es acabado, muro de ladrillo visto. Ladrillo visto. Este ladrillo visto, ¿sí? Y por acá sí, en la parte central donde está este arco, aquí sí tiene un acabado de repello macernido, ¿sí? Este es el otro dato. Entonces, todo es anotación. Anotación con respecto a los materiales. Anotación con respecto a el tipo de acabados, ¿sí? Y el resto es de manera similar eh, a las acotaciones, ¿sí? Vean acá lo importante de las acotaciones, ¿sí? ¿Cuánto mide acá con respecto a la cenefa? 3,93. ¿Cuánto mide acá? ¿Sí? Con respecto a la cenefa, ¿sí? En el punto más bajo de la cenefa, ¿cuánto mide la cenefa en este sentido? ¿Sí? ¿Y cuánto mide a su mayor punto? ¿Sí? Entonces, en este caso sería la cumbrera. ¿Y cuánto mide adicionalmente a este elemento, que es una torre de pararrayos? Entonces, aquí mencionamos alturas nada más. Alturas. Entonces, aquí nos vamos dando la idea. Nivelación, nivelación va de nuevo. Tenemos límites. Tenemos que respetar ciertos límites a las alturas. Entonces, este tipo de plano también nos ayuda en relación a alturas. Listo. Y en relación a validar información. ¿A validar qué tipo de información? La que siempre existe en algunos planos, como los arquitectónicos. Pero yo no estaba peleando, yo no estaba peleando. Muy bien, vamos a ver. Yo, mira vos, yo, fíjate que pasando iba yo y me paré, yo no, puta, ¿cómo me voy a pelear? Y ¡bum! Me tiró a la mía. No, mira, trabajando ahí, te digo la luz, anda a hacer un ceviche. Gracias por bloquearlos.
Sí, ahora sí me estoy dando cuenta. Fíjense que la última vez que que no pude bloquear a las personas, yo estaba en un exterior, ¿sí? Aquella vez de los chistes que se hicieron. Yo estaba en una parte exterior y como todavía estaba en el trabajo, tenía compañeros al lado también hablando. Yo creo que ustedes más los escuchaban a ellos, ¿sí? Pero Inge, sí, una consulta. ujú. Por ejemplo, usted daba ahí que 0,57 era el ancho de la cenefa, pero si yo quisiera saber el total de metros lineales que tiene ese edificio en temas de cenefa, ¿en qué plano lo puedo ver? El total de metros lineales de Cenefa. Ujú. Pues aquí se podría complementar, ¿sí? Se podría complementar. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, si, así como el compañero pregunta, porque eso es importante, porque cualquiera de nosotros podría ser una de las personas que podría ofrecer nuestros servicios y, no, y nos entregan un conjunto de planos. Y para nosotros es importante también tener ese dato, aunque nos lo deberían de proporcionar en catálogo, pero nosotros tenemos la obligación de validar la información también, ¿sí? Entonces, metros lineales de Cenefa, vamos a ver. Estamos aquí, ¿sí? Esto es visual, ¿sí? Esto es visual, porque aquí sí se ve esta parte. Entonces alguien podría decir, bueno, yo no tengo el dato y lo voy a acotar. Entonces tendría que hacer una cota desde este punto hacia este otro punto. Y si es simétrico, desde este punto superior hacia este otro punto. Y ya tengo dos datos, dos cotas adicionales. Entonces tengo, por ejemplo, la sumatoria del primer cajón, la sumatoria del segundo cajón, ¿sí? Y esto es en vista frontal. Y en la vista posterior me imagino que es lo mismo, ¿sí? Entonces, y de igual manera lo hacemos aquí, lo acotamos y tenemos metros lineales de Cenefa. Si lo quiero ver en metros lineales, porque así es, y ya lo tengo de las vistas frontales, ¿sí? Y vista posterior. Mientras que acá yo lo tendría que hacer desde la vista lateral. Por ejemplo, aquí está el dato. Este es el dato proyectado. Sí, porque como es perfil, aquí es este pequeño rectángulo que yo tengo es la vista de la cenefa, pero desde un lateral, ¿sí? Y aquí está la altura de la cenefa. Incluso aquí la importancia también de que de los espesores de línea, porque si nosotros nos ponemos si somos los dibujantes, la persona que hizo esto le, le está dando mayor grado de espesor de línea. Por ejemplo, esto está en color verde. Imaginen que yo le ponga un espesor de línea, que yo tuviera en la mano un rapidógrafo con un espesor igual a 0,3 milímetros. Para hacer la diferencia con este espesor de línea que está en rojo de 0,1 milímetros. Y se debe notar la diferencia, porque esto es lo más representativo aquí en los laterales. Entonces, es bien importante distinguir de espesores también. Y entonces aquí para complementar tu otra medida sería tomar una cota desde este extremo hacia su lado opuesto. Y ya tenés metros lineales de Cenefa. Porque aquí no hay dato, es cierto, no hay dato. Y desde el dibujo tipo planta tampoco está el dato, ¿sí? Entonces yo tendría que saber, incluso aquí del dibujo tipo planta, si lo quiero considerar, en los laterales sí se puede, pero ya en los frontales no, porque esta medida está en dos aguas, no es una medida en distancia horizontal. Entonces sí lo tendría que hacer desde este tipo de dibujo, únicamente para considerar cuál es el aletón que está acá, ¿sí?
aquí se tendría que ver, pero yo tendría que extraer esas medidas de aquí de los planos, ¿sí? Sí los tendría que extraer de aquí. En catálogo debería de estar, pero si a mí me dan un dato en catálogo, yo tengo que revisarlo también, ¿sí? Ese sería, ese sería mi objetivo. Siempre es validar la información. Sí tendría que ir a validar, porque nos confunde validar información y a veces los datos no son los correctos, ¿sí? No sé si alguien tiene una consulta, ¿sí? Porque esto abre también las preguntas de otras personas a los que ya están trabajando y están ofreciendo servicio, ¿sí? O piensan ofrecer servicio. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Vamos con el complemento. Complemento. Entonces sí sería bueno. El complemento, el complemento es de que, por ejemplo, aquí tenemos elevaciones, tenemos secciones. Muy bien. El típico caso de este plano, que no viene en todos los planos. Voy a abrir este plano, porque este conjunto de planos, em, por ejemplo, se hizo no con la finalidad de hacer ciertas modificaciones en el edificio existente. Entonces el proceso de trabajo, en algún momento llegamos a medir, ¿sí? Hicimos un levantamiento de medidas y seguido del levantamiento de medidas se diseñó cuáles muros iban a conservar, cuáles muros iban a ser demolidos y dónde íbamos a extender cierta parte. Entonces, por ejemplo, acá hay una planta de demolición, ¿sí? Hay una planta de demolición. Entonces, si, si esta parte fuera acá, pues que está integrada en los arquitectónicos, yo diría, mejor voy a revisar los muros. Mejor voy a revisar los muros, ¿sí? Vean antes de entrar a la demolición. Y lo voy a comparar también porque ustedes pueden ir a trabajar a un edificio y decir, eh, voy a, voy a aplicar para ser contratista de levantado. ¿Sí? Entonces, incluso algunas empresas te van a pedir que tengas a un maestro de obra para que se entienda con los maestros de ellos, porque sí llevan cierto grado de control de calidad. Y eso es importante porque si te dan un plano y hay diferencia de muros, vas a tener que controlar en qué eje vas a aplicar cierto material, ¿sí? Porque en un eje te van a pedir muro de 20 o muro de 19, ¿sí? Con ciertas condiciones. En otro te van a pedir muro de 15 o de 14. En otro te van a pedir muro tabique de 9 centímetros. En otro te pueden pedir un muro emplacado. En otro te pueden pedir un muro tabla yeso, etcétera. Distintos tipos de muro por ejes, ¿sí? Entonces esa es la importancia. También muy asociado acá a los arquitectónicos de un edificio existente. Saber entenderlo desde los muros. Por ejemplo, aquí hay una propuesta de que todo lo que yo vea de esta forma, expresado en planta, yo lo voy a entender como que es un muro de ladrillo existente y que se tiene que conservar. Este no va a ser demolido. Entonces yo voy y en lugar de encontrar dos líneas continuas, voy a encontrar siempre la secuencia de las líneas, que es mi separación de los muros, pero van a estar a través de guiones, en cierto alfabeto de líneas. No necesariamente los guiones, pero ya son líneas de proyección. Y yo sé que en mi simbología tengo que conservarlo y ya sé qué tipo de material es. El siguiente sería muro de ladrillo existente a eliminar. Ahí viene la demolición, ¿sí? Entonces aquí hago la pauta. Y según la planta, yo voy a revisar todos los muros de ladrillo, porque sigue existiendo esta línea de proyección que separa mi muro de ladrillo.
el espesor de mi muro, pero adicionalmente a eso tengo un sombreado. Ese sombreado me dice, bueno, tenés que demoler y cuál es la medida de esa demolición también. Ahí tiene que estar expresada en este tipo de planta. Y así voy revisando. Por ejemplo, indica muro de tabla yeso existente a eliminar. Hay muros de tabla yeso también existentes. ¿Sí? Entonces, aquí veo el muro de tabla yeso, mis dos líneas, y dentro de esas dos líneas que simbolizan el espesor, el tabla yeso, en este caso, está simbolizado por un zigzag. ¿Sí? Esa línea en zigzag. Y adicionalmente a demoler por esa secuencia de líneas o sombreado en diagonal, al igual que el anterior. Entonces nosotros ya lo vamos asociando por simbología nada más. Indica muro de ladrillo. Y entonces este muro es de 9. Aquí indica ciertas medidas. 9 por 14 por 29. Y este es el nuevo muro. ¿Sí? Entonces cuando nosotros veamos que la secuencia está de esta forma. Porque aquí ya viene modulado. Vean, aquí está la junta. Está la sisa, donde colocamos la sabieta. Está la unión. Y aquí está el ladrillo en sí, en planta. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo de construir. Y lo otro sería de manera muy similar, pero con otro tipo de línea. Indica la proyección de muro de ladrillo, ¿sí? De las mismas medidas a construir, ¿sí? Entonces, indica muro de tabla y eso a construir, indica indicación de áreas existentes a demoler. Entonces, únicamente hay que guiarse por la simbología. Todo lo que nosotros veamos acá, nosotros debemos primero entenderlo, porque esta es la acción a ejecutar. Todo lo que nosotros tengamos en esta tabla de descripciones y, y localizarlo, ¿sí? Localizarlo aquí. Vean, si yo me acerco a esta parte, ¿qué tipo de muro es? Ah, aquí están los muros. Aquí están los muros, pero este muro es de tabla yeso porque tiene un zigzag aquí en el centro. Pero aparte de que tiene el zigzag, tiene un sombreado. Entonces este muro de tabla yeso lo tengo que demoler. Está sombreado, porque esa es la indicación. ¿Sí? Y así voy revisando. Así voy revisando también todo. Este es muro existente. Este es el muro existente. Y no se va a demoler. Si se fuera a demoler, tuviera su sombreado interno. Este es el muro de ladrillo existente. Entonces este se conserva. ¿Sí? Entonces la importancia también. La importancia de saber interpretar. ¿Sí? Si nosotros vamos a optar por, por prestar nuestros servicios. ¿Sí? Entonces, no, la finalidad es que no queremos trabajar de más, sino que entenderlo, ¿sí? Desde el inicio. ¿Sí? Muy bien, entonces, esta sería un complemento adicional. Si fuera en tema existente, tema de demolición, y saber hacer la separación. Primero entender qué es lo que nos indica para luego poder localizarlo y no, y no cometer errores en ese sentido. Cuando ya estemos ejecutando. Listo. Entonces, arquitectónicos. Arquitectónicos me dice, para terminar los arquitectónicos, miren, vamos a terminar los arquitectónicos con su plano de acabados. Por acá. Plano de acabados. Si hubiera abierto el índice lo hubiera encontrado rápido. Pero si yo sé que acabados es código 300 en este. Planta de acabados 1. ¿Sí? Planta de acabados 1. Planta de acabados 1. Planta de acabados. Aquí tengo otra planta de acabados. Bueno, aquí tengo que jalar mis referencias externas. Listo.
tengo que jalar mis referencias externas. Vamos a ver. Voy a abrir otro. El concepto siempre es el mismo, acabado, sea lo que sea el proyecto que tengamos. Si yo voy a mis planos arquitectónicos, voy a revisar planta de acabados, Miren la gran diferencia del grado de detalle de algunos. Fíjense que la planta de acabados en este proyecto, eh, aquí viene de esta forma. Dice planta de acabados en piso, más detalles. Más detalles. Y hay planta, ¿sí? De acabados en cielos. Hay planta de acabados en piso, planta de acabados en cielo, planta de acabados en muros también. Entonces aquí hay una segmentación también. Por ejemplo, planta de acabados en muros. Fíjense que normalmente en un conjunto de planos ustedes pueden ver acabados en muros, acabados en piso y acabados en cielo. Pero todo lo ven en un mismo plano. Aquí está separado. Miren, aquí está separado. Planta de acabados en muros, planta de acabados en piso. Vamos a abrir el otro. Y también vamos a abrir el de cielos. Planta de acabados en cielos. ¿Sí? Por niveles, dependiendo del tipo de proyecto. Vamos a ver. Ahorita vamos, planta de acabados. Aquí está, lo estaba abriendo todavía. Entonces, vamos a proyectarlo aquí en el espacio modelo. Aquí está, vamos a ver, aquí tengo planta de acabados en cielo. Entonces aquí el enfoque es cubierta, solo son áreas de cubierta. Entonces aquí, miren, este es otro punto de vista bien interesante y no siempre lo van a encontrar así. Porque en su mayoría los planos de acabados ya los vamos a ver en la otra propuesta. Vean, este es, por ejemplo, cielo falso de tabla yeso, y incluso me dice aquí cuál es la altura, me dice que es a 2,30 m, y tengo área. Aquí hay cuantificación. Entonces, si en el plano ya está indicada la cuantificación, para nosotros mejor. Solamente llegamos a colocar un precio y podemos optar. Entonces, ¿qué tipo de acabado es? Dice A más PB. En su mayoría, cuando nos referimos a acabados, todo es de manera simbólica. Este es el acabado. A más PB. En el cielo. Vean, aquí tengo una losa expuesta. Tengo 19 metros cuadrados. Pero aquí, ¿qué tipo de acabado tengo? BG más BB más PI. ¿Por qué lo colocan de esa manera? Vean. Y así lo vamos a encontrar para distintas áreas. Todo es simbología. Entonces, acá tenemos también en cielo falso. Aquí cambia la altura, 2,50 m. Y tengo un área de 2,3 metros cuadrados. Este es un servicio sanitario, es el baño de visitas. ¿Sí? Entonces, esto es el nivel 1. Incluso lo que está proyectado, que siempre es para tener presente que este es el nivel y esa es la distribución, y que por acá tenemos cocina, sala, comedor, etcétera. Acá lo vamos a ver de manera impresa en un espesor de línea mucho más bajo, ¿sí? O incluso lo más representativo aquí es esto. No es que vaya a salir impreso en este color, sino que estos colores los vamos a representar con un espesor de línea mucho mayor que el color gris que se ve de fondo, que es el resto de la distribución. Únicamente porque sabemos de que es una planta de acabados. Para cielo falso, todo lo que tiene color acá ya lo vamos controlando para cierto espesor. ¿Sí? Y esto es planta baja, esta es planta del nivel 2 y planta del nivel 3.
Y así hacemos la segmentación. Aquí incluso está por áreas. Y el cielo falso está de esta forma. Solo que acá hay algo en común, A más PB, pero aquí nuevamente aparece el BG más BB más PI. Entonces, esto siempre vamos a terminar entendiéndolo desde nuestra simbología. Todos los planos, o sea, todos los elementos que están localizados dentro de nuestras plantas, ya sea cierto rayado, cierto patrón de rayado, ciertas letras que nos simbolizan, por ejemplo, esta es la común, el A más PB, indica alisado y también pintura blanca, ¿sí? Alisado, alisado, pintura blanca, alisado más pintura blanca. Primero lo alisamos, después le colocamos su pintura. Y aquí encontramos el resto, que cuando encontramos un área sombreada con este patrón de líneas, vamos a interpretarlo como cielo tipo losa con tabla yeso y a cierta altura, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se encuentra este tipo de patrón de línea? ¿Sí? Aquí está la descripción, pero miren esta tabla, no lo van a encontrar así siempre. Esto ya está cuantificado, pero en la mayoría de planos no viene así. ¿Sí? En el nivel 1 hay 15 metros cuadrados, 16 metros cuadrados. En el nivel 2 hay 49 metros cuadrados. ¿Sí? Miren, acá en los, en los vanos, más que todo esto se veía localizado en el dintel, en la losa. ¿Sí? Esta H indicada sobre el nivel de losa terminada, SNLT. Bueno, entonces aquí vamos viendo también otro tipo de proyecciones que indica cenefa, tipo cortinero, etcétera. Y vemos otro tipo de indicaciones acá como complemento, ¿sí? Y no necesariamente todas estas van a estar implicadas, ¿sí? Sino que únicamente vamos a utilizar las que están cuantificadas por acá. Y ejemplo, indicación en cielo, ¿sí? Este BG más BB más PI, es lo que estábamos viendo, indica base gris. El primero, base gris. El doble B significa base blanca, ¿sí? Y el tercero, pintura color blanco en losa. PI, pintura color blanco en losa. Entonces, normalmente sí, este es el orden. Es decir, de que para algunas superficies en muros, ya sean losa, siempre lo normal es revisar primero el plomo del muro, ¿sí? Eso según el control de calidad, pero en algunas ocasiones siempre vamos a seguir un orden y le vamos a colocar una base gris, ¿sí? Y esa base gris a su vez va a servir para cubrir ciertas imperfecciones, ¿sí? Del material, dependiendo de la calidad del material que se utilizó y con la única finalidad de dejar a plomo los muros, ¿sí? Para complementar esa parte. Esa es nuestra base gris y nuestra base blanca ya viene a ser el acabado, ¿sí? Ya sea ahí ya le podemos dar cierta textura. Si lo queremos liso, si lo queremos así redondeado o remolineado como se dice en obra. Si lo queremos remolineado, si lo queremos vertical o cierto grado de textura. Eso ya es en vista. Y por último, una capa de pintura, ¿sí? Entonces, este tipo de indicaciones que se ven acá en este tipo de planos de acabados, pues este plano de acabados o estos planos de arquitectura o arquitectónicos no se ven de manera frecuente porque este es un estilo gráfico, ¿sí? Porque si hablamos de estilos gráficos, San Juan, como el proyecto que les había mostrado anteriormente, si hablamos de estilos gráficos, si se dan cuenta, esta segmentación que tenemos acá y hubiera revisado el de piso también va a ser de la misma forma. Está proyectado donde va a estar colocado el piso, ¿sí? Ahora si vamos a un tradicional,
a un típico plano tradicional de este tipo, que son acabados. Vean, aquí solamente es necesario tocar los rostros de muros. Vean. Los rostros de muros se van a ver de esta forma. Eh, Normalmente es un círculo el que nos indica qué vamos a aplicar en la superficie. Por ejemplo, aquí en los rostros de muros vamos a colocar MAP, ¿sí? Aquí en las columnas vamos a colocar CC, ¿sí? Aquí, que este está indicado PRC, probablemente sea acá, PRC no está tocando muros, no está tocando rostros de muros, sino que está prácticamente en algunos puntos, ¿sí? En algunos puntos abiertos. Aquí hay un PRC y aquí hay un CM. Entonces aquí nos podría hacer la indicación de que uno es para piso y otro es para cielo. ¿No? Uno es para piso y otro es para cielo. Pero aquí mismo en los espacios abiertos nos indica. Mientras que pegado a los muros ya nos indica cuál es lo que vamos a aplicar. Ya sea para las columnas o para los muros. En los rostros de muros. MAP. Incluso en este plano de acabados, aquí también no solamente es recubrir superficies para pisos, para cielos, para muros, porque aquí hay cierta simbología para piso, cielo y muro, sino que también hay simbología para puertas y ventanas. Este es el típico plano de acabados, porque la simbología de ventanas viene dada por estas descripciones. Primero el tipo de ventana, esta es una ventana tipo 9 y el sillar es de 1,20 m y el dintel es de 3,60 metros. ¿Sí? Ahora para las puertas, esta es una puerta tipo 7, nada más. ¿Cómo se complementa esto de los tipos de puertas y ventanas? Porque debo de agregar una tabla de puertas y ventanas, planilla de puertas y ventanas. ¿Sí? Entonces aquí podría decirse de que mi planilla de puertas y ventanas, planilla de ventanas, por ejemplo, tendría que tener ciertas características. Por ejemplo, el tipo de ventana, el primer dato que está en la ventana, B1, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, aquí hay 10 tipos de ventanas y cada tipo de ventana tiene un sillar, tiene un dintel, ¿sí? Tiene un vano, ¿sí? O ancho de ventana, tiene un alto, un alto de 40 centímetros. El alto es la diferencia entre el sillar y el dintel. A 2,40 le quito 2 metros. A 2,40 de dintel, que es la altura máxima, le quito 2 metros, que es la altura mínima. Me quedan 40 centímetros, que es el alto de la ventana. Y tengo una medida en metros cuadrados. Y tengo cierta cantidad de ventanas. Hay 2 unidades de esta ventana, ¿sí? Y entonces hay cierta descripción en dónde o en qué ambiente voy a encontrar esa ventana. No todos los planos van a venir de esta forma, ¿sí? Todo depende del estilo gráfico del lugar, ¿sí? Entonces, este sería para planta o planilla de ventanas. De la misma manera sería para planilla de puertas, una descripción, el vano de la puerta tipo 1. Puerta tipo 1, 60 centímetros, ¿sí? Esa puerta parece ser de que va a ser de una pequeña bodega o un servicio sanitario. No lo sé. Dintel, 1,80 a la altura de la puerta. ¿Sí? Alto 1,80. Aquí se repite lo mismo. Dintel y alto es básicamente el mismo dato. ¿Cuántas unidades? 3. Cuerpos, una sola hoja. ¿Sí? Puerta, panel de melamina en servicio sanitario de hombres y mujeres. Listo. Entonces, uno se va dando cuenta por los vanos de la ventana a qué pertenece. Miren, aquí hay vanos de 60, vanos de 70, vanos de 90, de 1 metro, de 1,20, de 1,50 hasta de 2,80. Y las demás características van cambiando. Pero esto es lo importante, el PT, la primera columna, porque esto es lo que está asociado, la primera columna de la planilla de puertas o ya sea ventanas, es lo que está asociado en la localización.
Por ejemplo, aquí en nuestros ingresos hay una PT8, esa doble hoja, ¿sí? Y con respecto a las ventanas, hay una B9 por aquí. Y esta es la primera columna de todas las planillas. Pero esto es porque aquí en este típico plano de acabados, aquí está para puertas, para ventanas, para superficie de piso, para superficie de losa y para superficie de muros. Mientras que en otro tipo de planos esto cambia según el estilo gráfico. Entonces todo va cambiando en ese sentido. Entonces para el otro, el que les estaba mostrando, prácticamente es de otra forma. ¿Sí? Es de otra forma. Muy bien, no sé si tienen algún comentario que hacer. Vamos a regresar por aquí. Yo creo que con esto vamos a terminar. Y con esto terminamos los arquitectónicos. Vean aquí. Bueno, aquí tengo que hacer visible. En este conjunto de planos. Vean, arcos de fachada, columnas de concreto 01, muro de ladrillo, etcétera. Aquí hay especificaciones de los acabados. ¿Sí? Entonces aquí fue el primer plano que abrí de lo que simboliza este tipo de plano de acabados. Mientras que aquí, por ejemplo, aquí es bien interesante porque aquí nos está resaltando los rostros de muros. Vean cómo a través de una línea de proyección, ¿sí? Se ve que aquí existe en el parqueo, en este garaje. Aquí hay dos tipos de recubrimiento, ¿sí? Entonces aquí me dice que hay BG. BG, si estamos haciendo un recubrimiento en muros, por ejemplo, ya sabemos de que para, para, para poder definir un muro a plomo, para poder complementarlo, por mínimo que sea ese tipo de perfección, tengo que colocar una base gris. Entonces, acá en muros, en garaje, solo una base gris. ¿Sí? No me pide una base blanca, la W que aparecía en el anterior. Y después PI, ¿sí? La pintura. Entonces solo necesito base gris más pintura en este rostro. Y vean, y aquí está, aquí, este es el mapa, ¿sí? Entonces este es nuestra pieza gráfica. Y por ejemplo aquí dice BG más P. Incluso es distinto que PI. Porque acá incluso me tira una línea de proyección de color azul. ¿Sí? Entonces yo tengo que investigar o en dado caso hacerme valer por la simbología y revisar qué es ese P, BG más P y por qué hay una diferenciación entre incluso los alfabetos de línea. Y también aquí se vuelve a repetir. Miren, aquí tenemos elementos. Tenemos un dintel de 220. Esta es la puerta de ingreso. Aquí se ve la proyección de la puerta. Sigo haciendo un recorrido. Aquí está la puerta de ingreso del baño. Tengo un dintel de 220, etcétera. Voy haciendo mi recorrido y puedo revisar si hay puertas o ventanas con cierto grado de detalle. Solamente por simbología. BG más PI, BG más P. Para el primer nivel, para el segundo nivel. Miren aquí, BG más F. ¿Sí? Hay otro tipo. ¿Sí? Aquí hay un BG EXT. ¿Sí? BGXT. Entonces todo eso que está acá de manera reducida en este tipo de simbología para indicar que nuestros rostros de muros tienen ciertas capas de recubrimiento, eso yo lo tengo que llevar al plano. Entonces si voy al plano, ya este sería mi plano impreso, ya con mis modificaciones, yo tendría que buscar simbología en este sentido. ¿Sí? Entonces aquí lo tendría que buscar. Por ejemplo, BG más F es alisado de base gris, o no sea, mi base gris más forro en muro, en la F. Alisado base gris,
Y después, I más P sería más acabado de piedra vista o porcelanato. BG más W, alisado base gris, más una de base blanca exteriores. Y así voy encontrando cada uno de los complementos que tengo acá. El PI que simboliza, el EXT que simboliza. Siempre es base gris. Por ejemplo, para el PI aquí lo pusieron como pintura café para área exterior de muros, ¿sí? Etcétera. Entonces aquí vamos validando. Vamos a validar aquí en la tabla de simbología. Ahí es donde debemos validar. Aquí está la tabla de simbología, ¿sí? Y aquí está lo típico. Un señalamiento de muro donde vamos a colocar cierto recubrimiento, un tipo de puerta, el abatimiento de la puerta, el ancho de la puerta. Y para las ventanas, por ejemplo, el tipo de ventana, el sillar, que es la parte baja, el dintel, que es la parte alta, el ancho, ¿sí? Que el de la ventana y el alto de la ventana, ¿sí? Que es la diferencia entre sillar y dintel. Entonces, ese estilo gráfico lo que nos vamos a encontrar en los distintos planos, pero no vamos a perder de vista esta parte, ¿sí? No vamos a perder de vista que en los planos en su mayoría nosotros podemos cuantificarlo desde aquí, porque aquí vamos a tener ciertas medidas o en dado caso el plano ya tenga esa intervención, ¿sí? Y nos señala y nos indica a base de ciertas tablas o como complemento, bueno, aquí vas a tener 30 metros cuadrados de base gris y 30 metros cuadrados de base blanca. Entonces se va colocando un precio a la base gris, a la base blanca, a la pintura, etcétera, porque ya está cuantificado. Y si el plano, si el estilo gráfico no me proporciona de esos elementos de cuantificación, entonces sí necesito los planos para poder cuantificar. Muy bien.